¿Sí me... Hola, ¿Aló? hola, hola. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, bien, Espero que se encuentre muy bien, doctor Montiel, ¿cómo está? bien, bien, Saludos desde aquí, gracias. desde Montevideo, Uruguay. Perfecto. Yo aquí estoy en ¿Cómo está Tlaxcala. usted? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Le agradecemos muchísimo porque es sumamente importante. Estamos trabajando mucho en cuanto a la temática de trata de personas y sistemas de proxenetismo. Así que bueno, queríamos ver la posibilidad de hacer una entrevista que pueda salir en el canal de YouTube y que podamos compartirla con mucha gente que está trabajando con estas temáticas también, que no se trabajan para nada, como usted nos planteaba. Así que le agradezco mucho la deferencia de poder conceder la reunión. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Lo que le queríamos, actualmente se está trabajando mucho esta temática. Nosotros estamos desarrollando un curso en Perú vinculado al tema del sistema de proxenetismo y trata. Y gracias por intermedio de la doctora Ninfa de Crisol de Guatemala. Yo hice el enlace con usted y estuve en una ponencia que dio interesantísima. Me pareció sumamente interesante porque usted creo que es uno de los pocos en el mundo que ha vivido en la instalación de la comunidad durante casi 6 años, ¿no verdad? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, Bien. Y queríamos consultarle, bueno, ¿cómo definiría usted el sistema de proxenetismo que, en base al cual trabajó, hizo su tesis y su doctorado en la investigación esta vivencial, no sé cómo se llama en el ámbito antropológico social? Y si a usted le parece que podríamos hablar también de un sistema de proxenetismo para aplicar a nivel mundial. ¿Qué le parece eso? sí, yo creo que la cuestión aquí es centrarnos en un sistema, el sistema prostitucional, que es el que se puede definir como la violencia más antigua de la humanidad. Muchos han dicho que es la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad y eso no es cierto. El oficio más antiguo, si es que existe uno, tendría que ser el de partera, ¿no? Justo vinculado al desarrollo y evolución de la humanidad, en donde las mujeres son las que paren y justamente los conocimientos que van teniendo se orientan hacia eso. Entonces, vemos cómo se ha tergiversado la historia y justificado una de las violencias más arcaicas de la humanidad. Partiendo de este supuesto, ¿no? La prostitución surge simultáneamente al origen del patriarcado. Hay un libro bellísimo que se llama El origen del patriarcado de Gerda Lerner, quien hace una revisión de cuáles son los elementos que nos permiten comprender cómo surge el patriarcado como sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. Y algo muy Ajá. interesante en este libro es cómo se va concibiendo el surgimiento de la esclavitud, en donde las mujeres cautivas, es decir, las mujeres, bueno, a diferencia de los hombres que pueden ser explotados y quienes tienen mayor resistencia a un sistema de dominación, las mujeres no tienen tanta esta resistencia y además descubrieron un beneficio mayor, ¿no? Sobre las mujeres cautivas que tiene que ver con que pueden ser sometidas vía la reproducción, es decir, como esta forma de dominio sobre sus hijos, ¿no? Y Bien, entonces eso también tiene una importancia muy clara en el sentido que se puede estar dominando a estas mujeres vía, además del cautiverio, los hijos, ¿no? Y en algún momento de la historia se dieron cuenta que la venta de las personas, es decir, cómo se ha ido configurando un sistema en donde la mercantilización del cuerpo tiene beneficios a quien así lo haga, ¿no? Entonces podemos ver cómo simultáneamente surge una forma de proxenetismo en donde algunas de las mujeres cautivas vinculadas a algunos centros ceremoniales, ¿no? Algunos autores proponen que los primeros
proxenetas en el mundo fueron los sacerdotes, ¿no? En esta prostitución sagrada, ligadas a los cultos, ¿no? Entonces, en esta transición se van viendo las formas de dominación que vamos teniendo sobre las mujeres y bueno, es una historia muy larga, ¿no? En el origen del patriarcado y luego se va incrementando esto a lo largo de los diferentes modos de producción. Yo lo he llamado con la mente porque a mí siempre me fascinó la antropología. Yo le decía antropólogo clínico y usted me corrigió muy bien, es antropólogo social, pero a mí me parece que el área de la antropología es un área increíble para poder trabajar en interdisciplina con ustedes, porque tienen una mirada impresionante y lo que está diciendo es algo que no había reparado, pero es cierto, en realidad el género femenino tiene una vulnerabilidad especial por esta capacidad gestacional, de alguna manera que el varón no lo tiene. ¿Es así, doctor? Sí, sí, muy cierto, y que justamente en la actualidad es una forma de dominación, un poder de dominio que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Muchas de las mujeres prostituidas, al menos en México, una forma de someterlas es a vía los hijos, ¿no? Y entonces, en este esquema que le cuento sobre la evolución del proxenetismo ligado a la prostitución, yo me encontré en esta situación de investigación en la tesis de maestría que se titula Padrotes, Iniciación y Modus Operandi, en donde exploro la forma en que un grupo de hombres se especializa en la transmisión de conocimientos, en una pedagogía que yo lo llamo pedagogía de la explotación, en donde se dan claves para poder identificar, ¿no? Cómo niños y adolescentes pueden convertirse en hombres que prostituyen mujeres, ¿no? Entonces, ese proceso de iniciación yo lo exploré, identifiqué esos elementos que se requieren y también identifiqué la forma de operar de los proxenetas. Una vez que se convierten en proxenetas, hay una forma muy importante de identificarlos. Desarrollan una habilidad para convencer, ¿no? Ellos llaman ser bien verbo, ¿no? Es decir, cómo utilizan la palabra, ¿no? La seducción, los discursos para poder envolver a sus víctimas y que realicen las actividades que ellos quieren, ¿no? Después hay otro elemento importante que ellos llaman matar el sentimiento. Eso es impresionante, pero le puedo hacer una pregunta antes, doctor, perdóneme porque yo le hice una genérica de preguntas, pero creo que me van surgiendo. ¿Usted piensa que esta capacidad, esta pedagogía de explotación está basada en una naturalización de la violencia contra las mujeres generación tras generación? ¿Le parece bien eso? Sí, una de las cosas que me queda muy clara en el análisis y la interpretación de cómo se construye el ser proxeneta tiene que ver con que hay relaciones sociales, relaciones de género en el mundo actual que son la condición necesaria para la construcción de estos hombres. Es decir, si no tuviéramos la sociedad como la tenemos actualmente, no tendrían la posibilidad de existir proxenetas, ¿no? Es decir, las mismas relaciones sociales de dominación de los hombres sobre las mujeres dan esos elementos a los hombres. Lo que hacen los proxenetas es llevar, yo lo llamo extremos masculinos, llevar al extremo lo que cotidianamente hacemos de violencia. Lo que hacen ellos es transformar todo este tipo de violencias en formas de control, ¿no? Y justamente el ser bien verbo es una de sus herramientas, es decir, cómo a partir de la palabra seducen, engañan y manipulan a las mujeres, algo que ha existido desde hace mucho tiempo, con la diferencia de que estos hombres lo hacen con un fin, ¿no? Pensemos en una relación entre un hombre y una mujer, donde no esté la prostitución ahí inserta, entonces ese tipo de dominación tiene que ver más con la relación afectiva, ¿no? En la relación amorosa o como se quiera llamar, o de intercambio sexual. Y en el caso de los proxenetas, ellos sí tienen un fin determinado, es decir, con estos discursos, aunque sean de amor, aunque sean de afectividad, van ligados a un fin que es la explotación de la prostitución ajena. Entonces, esa es la diferencia con los hombres, digamos, normales, ¿no? Y sí tiene que ver con estas formas de relación que hemos ido construyendo a lo largo de la historia.
¿Qué trabajaría, doctor, usted con respecto al tema de la prevención? Si nosotros tenemos que trabajar con varones que quieran dejar de ejercer la violencia o queremos trabajar con programas para prevenir la violencia a futuro en el género masculino. ¿Qué le parece a usted que habría que identificar o trabajar con estas poblaciones del género masculino para evitar o prevenir, mejor dicho, ¿okay?, que caigan, diríamos, en este tipo de modus operandi? Porque muchos, ya, no quiere decir que, diríamos, entiendo que tiene que haber generaciones anteriores de padrotes seguramente, y que sean hijos o nietos de padrotes, ¿ok? Pero si eso no se da, ¿cuáles son los elementos predisponentes en la mente violenta del varón potencial que nosotros podamos trabajar en prevención para poder evitar que caigan en estos modus operandi de acción contra el género femenino? Sí, lo que planteas es muy interesante porque hace muchos años cuando yo empecé a trabajar con ellos, a entrevistarlos directamente, inocentemente yo le preguntaba a uno de ellos, oye, bueno, él me preguntaba, ¿qué harías para acabar con nosotros, ¿no? Y yo le dije desde mucha ignorancia que pues igual una bomba para acabarlos, ¿no? Porque hay pueblos determinados. Entonces una bomba y te acabas a todos Sí, los es cierto. proxenetas. Y me dijo, eres un tonto porque eso no se acaba, ¿no? Puedes matar a 1000, pero 10,000 van a querer ser proxenetas porque lo que nos mueve es la demanda. Mientras haya hombres Claro. queriendo pagar por sexo, esto nunca se va a terminar. Entonces eso me lleva a plantear qué es lo que tenemos que hacer para poder eliminar esto, ¿no? Porque además eh, una de las cosas que tenemos muy equivocadas es una visión muy criminalística, muy ligado al delito. Es decir, hay políticas públicas ligadas a la sanción que no estoy en desacuerdo en que se castigue estas actividades, estos delitos, pero la forma en cómo se ha enfocado el nivel es muy deficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de Totalmente de los acuerdo. hombres que han sido arrestados y están en la cárcel no rompen sus vínculos con sus comunidades, con sus redes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se sofistican las estrategias. Es decir, si un proxeneta cae en la cárcel, él les dice cuáles fueron sus errores, les dice a los nuevos. Entonces, van modificando sus estrategias y podemos ver la adaptación a sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, si hay una ley que lo sanciona por determinada actividad, ya no lo hacen, ¿no? Y algo muy específico es cómo transitaron de la violencia física a la violencia psicológica, con una palabra clave, ¿no? Una palabra duele más que 1000 golpes. Entonces, eso los lleva a identificar cómo van desarrollando esto. Entonces, los hombres en reclusión sofistican las estrategias para prostituir mujeres de los que están afuera, ¿no? Entonces, fracasó el sistema punitivo porque no hay una estrategia de prevención cuaternaria. Lo que se tendría que estar haciendo con estos hombres en reclusión es trabajar sus masculinidades y la violencia que ejercen y cómo eso se revierte. Y eso nos da la estrategia para poder identificar qué se puede hacer en prevención. ¿Qué se puede hacer en prevención? Primero, identificar las formas de trabajar con niños y adolescentes que tiene que ver con la construcción de la sexualidad. No una sexualidad vinculada a la reproducción, sino una sexualidad vinculada al placer. Es decir, mucho de lo que los proxenetas ocupan es la ambigüedad en la educación sexual que reciben las mujeres y eso es aprovechado por ellos vinculado a temas como amor romántico, por ejemplo, ¿no? Entonces es poner primero una educación sexual integral y después desmitificar las ideas vinculadas al amor romántico. Eso nos daría alguna posibilidad de poder identificar cómo se están reproduciendo conductas de violencia a nivel general, ¿no? Y después identificar qué de eso general toman los proxenetas, ¿no? No solo hablo de los proxenetas en México, sino hablo del nivel general, cómo el sistema proxeneta definido como una forma de esclavitud contemporánea permite identificar
a las vulnerabilidades que tienen las mujeres en cualquier contexto, ¿no? Pueden ser vinculadas a vulnerabilidades educativas, vulnerabilidades económicas, pero en la actualidad, en nuestro mundo actual, lo que más identifican es la vulnerabilidad afectiva, ¿no? Y es algo que los estados no han puesto atención en eso, es decir, cómo los hombres pueden ver esas carencias afectivas que tienen determinadas mujeres ligadas a la vida familiar, pero también a las relaciones afectivas que tienen con hombres, ¿no? Entonces tendríamos que estar trabajando en identificar esas vulnerabilidades y poder dar, es decir, si nosotros podemos proporcionarle a las chicas, ¿no? Cómo se construyen esas debilidades o vulnerabilidades, se vuelven y convierten en fortalezas porque ya no podrían ser reclutadas por personas para ser prostituidas. Sí, o sea, el no centralizar la educación sexual, usted está planteando, doctor, en el genitalismo, sino que también se habilite todo el espectro de la parte emocional y hasta erótica, si se quiere, pero bien instalada. Porque Así yo creo es, que el proxenetismo entra por ese lugar, de alguna exactamente. manera, ¿no? Sí, Tú no porque tienes se que explican. preocuparte, ¿no? Explotas tu cuerpo, disfrutas mientras tanto. Me parece un poco que es como el... Dígame, discúlpeme. Sí, 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 así es, totalmente de acuerdo, porque muchos de los poderes que tienen los proxenetas sobre las mujeres está vinculado a la afectividad y a la sexualidad, ¿no? Por eso identificamos que se construye una doble vida, ¿no? Por ejemplo, algunos de los proxenetas que investigué me decían, la diferencia entre lo que tenemos nosotros con las mujeres y las mujeres como ofreciendo servicios sexuales es que allá tienen relaciones sexuales, ¿no? Y con nosotros hacen el amor, ¿no? Es decir, Ah, cómo a partir de la proyección de esta sexualidad vinculada a los afectos, hacer el amor, ¿no? Tienen ese poder de dominio sobre ellas, ligado a la afectividad y ese nivel de sexualidad para el placer mercantilizado, ¿no? Es lo que nos permite entender esta división de las mujeres, ¿no? La división interior que tienen, ¿no? Una cosa es lo que es, digamos, María y otra es la que hace de Yanira en los centros de prostitución, ¿no? Entonces, por eso eh, lo que usted planteaba de los dobles nombres o el juego con el alter ego. O así sea, es, utilizar un nombre secundario como una actriz que tiene un nombre de fantasía ya dentro del ambiente y por fuera en su nombre real. Pero de alguna manera también cómo promueven en la mente de la víctima o de la mujer que están prostituyendo no sé a ver qué le parece a usted esto, el acercamiento a la disociación psicológica. por supuesto, esa es una de las claves para entender el sistema proxeneta. Es decir, para que un sistema pueda dominar a las personas necesita dividirlas, ¿no? Podemos hablar del plano de lo social. En el plano de lo social se da una enemistad, ¿no? Una enemistad entre las mujeres prostituidas y las que no son prostituidas, ¿no? Entonces recordamos esa palabra tan fuerte y discriminatoria que es la palabra puta, ¿no? No todas son Sí. putas, ¿no? Y las putas tienen una serie de discriminaciones y por eso, ¿no? No son ayudadas en ese plano, ¿no? Y entonces estamos en un juego de mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Eso es el plano de lo social que nos permite entender cómo funciona un sistema proxeneta, un sistema prostitucional, pero si nos vamos a lo que es en este plano de la disuasión en el individuo, en la persona, podemos comprender cómo hay una lucha entre esta mujer, ¿no? Que está siendo prostituida, la puta, la prostituta, la sexoservidora, la trabajadora sexual, entre comillas, ¿no? Y esa mujer que tiene estos referentes afectivos ligados a la vida íntima, a la vida familiar, ¿no? Entonces, Claro. es este juego que justamente es el proxeneta el que le da sentido. Y recuerdo mucho una de las frases que me decía uno de mis informantes, demoledora, ¿no? Decía, nosotros somos los únicos humanos que las tratamos como humanas, ¿no? Y eso lo decía en relación a toda la publicidad y campañas que hace la ONU o los diferentes estados para prevenir la trata de personas, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué figuras utilizan, no? Una mujer encadenada, una mujer encerrada, el código de barras, ¿no? Entonces,
cuando nuestras mujeres ven eso, no se identifican, ¿no? Y entonces hay cosas que van poniendo como formas de vida de la prostitución muy ligada a sistemas de esclavitud antiguo, ¿no? Es por eso que no funcionan, porque nosotros las tratamos como humanas, somos los únicos que conocemos su verdadero nombre, ¿no? Entonces nosotros no hablamos de mercancía, hablamos de Lupita, de María, de, de bueno, conocen su nombre Sí, personal, ellas ¿no? no se ven como ese objeto cuando en Claro. realidad sí lo están siendo. No, por supuesto. Muchas, incluso con algunas mujeres con las que hemos visto y hemos visto estas publicidades de la ONU y otras organizaciones, no se sienten identificadas, al contrario, dicen, pobrecitas, ¿cómo las tienen así? ¿No? Qué bueno que nosotras no estamos en esas condiciones y es algo gravísimo, ¿no? Todos los miles de millones de recursos invertidos en publicidad sirven para nada, ¿no? Y entonces esto pues obviamente les sirve mucho al sistema proxeneta, porque mientras las autoridades no comprendan que es más sencillo de lo que se imaginan combatir este fenómeno, no vamos a salir de este atolladero. Doctor, ¿qué pasa con la mujer que ingresa al sistema, pero que también está vinculada a esto de que es como que, porque en esta frase que usted me decía de su informante, ¿no, verdad? También aparece un poco esto en un doblez interno de nosotros somos los únicos que las entendemos como humanas. Y yo lo pienso, por ejemplo, desde mi género femenino también. ¿Qué pasa con la mujer que es vista por el proxeneta como una mujer que le gusta el sexo? Mm. Y el proxeneta aprovecha ese canal. ¿Me sigue el pensamiento? Sí, sí, claro. Pues es una de las justificaciones que tienen. Por ejemplo, me decía uno de ellos, ¿no? Imagínate nosotros qué tan buenos somos, ¿no? Porque los hombres tradicionales no le dan la libertad a las mujeres de conocer a otros hombres. Y sin embargo, nosotros le damos esa posibilidad de conocer a otros hombres, diferentes colores, diferentes sabores, ¿no? Pero justamente es una de las justificaciones que tienen ellos, ¿no? Claro. Y dicen uno de ellos, cuando te encuentras a una mujer que es adicta al sexo, pues es la lotería, ¿no? Porque ya no te esfuerzas tanto en dominarla, no lo hace por gusto, ¿no? Pero insisto, son estos casos excepcionales que les sirven, ¿no? Como esta que dice que la excepción hace la regla, ¿no? Entonces, esto confirman sistemas de dominación, ¿no? Y estos pequeños casos, que son muy mínimos, no deberían justificar la violencia extrema que se genera contra todas las mujeres, ¿no? No solo hablo de las mujeres en situación de prostitución, sino al conjunto de las mujeres, ¿no? Como humanidad. También muy hábilmente logran, no sé qué le parece a usted, justificar la culpa que la mujer que pueda tener una predisposición a la adicción a lo sexual sienta. Sí, claro, no, y no solo eso, sino cómo también ellos se vuelven víctimas, ¿no? Por ejemplo, uno de Claro. ellos, de las formas que utilizaban, ¿no? Hay comunidades aquí en donde tienen la característica de que tienen una cultura proxeneta, ¿no? Entonces, ya cuando son descubiertos, ¿no? En eso que llaman la padroterapia, ¿no? Es decir, cuando siguen terapiándolas, ¿no? Engañándolas, dicen que ya lo hacen como padrotes, ¿no? Entonces algunos de ellos dicen, bueno, pues es que yo no quería ser padrote, pero la comunidad en donde yo vengo, mi familia, casi me obligó a ser padrote y yo ya me quería salir, pero tú insististe, te metiste, te gustó el sexo, te gustó el dinero y pues estamos aquí casi por tu culpa. Entonces el hombre victimario se vuelve víctima de sus circunstancias y es una forma de manipulación. Esto de la padroterapia es muy claro en ese sentido, ¿no? Entonces yo no tengo la culpa, fue mi familia, fue mi comunidad, no, pero además tú eres la culpable porque yo no te quería meter, pero tú insististe y ya que estabas ahí adentro, pues te gustó el dinero y a lo mejor hasta a los hombres te gusta, ¿no? Y entonces se vuelve a aceitar la maquinaria del proxenetismo y siguen las mujeres siendo prostituidas. ¿Cómo se podría trabajar también, porque es una pregunta clave, porque antropológicamente usted lo sabe mejor que nadie, que el tema de proxenetismo y trata es un tema muy tabuizado a nivel mundial, es mucho tabú, e inclusive institucionalmente no se trabaja,
Yo, por ejemplo, en el grupo estoy promoviendo lo que se llama la valija de Mercosur de Trata, que es una valija didáctica que se le enseña a los adolescentes y a los niños en un juego didáctico todas las salidas y los movimientos de los sistemas de trata de personas, pero hay mucha resistencia de parte de las instituciones educativas en poder intervenir en estos temas porque interpretan que si lo conocen es como que les están haciendo un mal a la infancia y a la adolescencia, cuando en realidad es todo lo contrario, cuando en realidad no darles herramientas de conocimiento es dejarlos desnudos frente a esto que instala una voracidad que cada vez peor, ¿no verdad? ¿Cómo podemos trabajar en la parte de prevención en infancia, en adolescencia? También principalmente en infancia, ¿no? Sí, pues ese es un tema muy, muy complejo y creo que muchos de los errores que se han tenido en la política pública tienen que ver con exportar modelos de prevención. Hablo fundamentalmente del protocolo de Palermo, ¿no? Que aunque es un Sí, instrumento internacional que nos ayuda a vislumbrar el fenómeno, no se ha hecho un esfuerzo por realizar diagnósticos locales, ¿no? Es decir, bien, lo que nos totalmente de propone el acuerdo. protocolo de Palermo tiende a ser algo universal, pero las características que toma la trata de personas en cada uno de nuestros estados es totalmente diferente. Además, le falta una visión teórica importante, ¿no? Y tiene que ver con que hasta el protocolo de 1949 se enfocaba en la explotación de la prostitución ajena, pero ya con el protocolo de Palermo del año 2000 se va a trabajos forzados, prácticas análogas a la esclavitud y extracción de órganos. Es decir, teníamos desde 1904, 1910 un fenómeno muy claro que era la explotación de la prostitución ajena de mujeres y niñas, pero en el 2000 fracasa la visión de política pública internacional porque son 4 delitos, ¿no? Y eso tiene importantes repercusiones en cada uno de nuestros estados porque ahora no solo combates la prostitución ajena, sino todos estos 4 delitos, ¿no? Entonces los recursos que eran para un tipo de delito se tienen que dividir en 4, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque entonces ya no necesitamos solo un refugio para víctimas de trata, sino 4 refugios diferentes porque cada una de las víctimas de trata son diferentes condiciones, ¿no? Porque ¿cómo vas a meter a víctimas de trata laboral con víctimas de trata sexual? Eso es inconcebible, eso no podría ser, ¿no? Entonces ya fracasó esta visión internacional y también fracasa en esta visión internacional las políticas locales porque suscribimos el protocolo y nos emparejamos a esa política, ¿no? Entonces ese es un primer fracaso. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer son estudios locales, ¿no? No solo en cada estado, sino las regiones que componen nuestros estados, es decir, cómo se manifiesta la trata, ¿no? Vinculado a la sexual en el centro de México, en el norte de México, en el sur de México. Eso, por ejemplo, en el centro de México nos ha permitido identificar que la característica principal de algunos estados es la producción de proxenetas, ¿no? En otros es la producción de víctimas, ¿no? De mujeres para ser prostituidas. Eso nos lleva a definir qué estrategias tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de Tlaxcala, lo que estamos proponiendo justamente es el ABC de la trata, ¿no? En donde tenemos como esta historia universal, ¿no? Esta historia de la geopolítica de la trata y cómo llega a México y luego cómo se relaciona esto en la prostitución, la explotación de la prostitución ajena y qué particularidades hay en Tlaxcala, ¿no? Que es la producción de padrotes, ¿no? A partir de eso, las personas pueden conocer de una forma sencilla qué es lo que ha implicado esta historia de la trata y cómo se ha sentado en sus territorios, ¿no? Después, Por eso, no, discúlpeme, siga, por favor. y después, lo otro que estamos proponiendo es hacer una serie de cortometrajes o mediometrajes, ¿no? Como cápsulas de 30 minutos, ¿no? Porque bueno, estamos en una época digital, virtual, en donde los chicos y adolescentes pues tienen que ver esto, ¿no? Y entonces sería transportar ese ABC de la trata a estos esquemas audiovisuales para poder identificar. Y luego, a partir del cambio o la inclusión en nuestros programas de estudio desde primaria, secundaria, nivel medio y nivel superior, de cómo
identificar, ¿no? Los derechos humanos y la perspectiva de género como una herramienta vital en el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ahí vamos proponiendo esas cosas. Es impresionante, a mí me pareció inclusive maravilloso lo que usted planteaba con ejercicios psicodramáticos que se le mostraban a los niños o a los adolescentes, iban a las instituciones con la doctora Ischkel y lo mostraban, ¿no verdad? O sea, usted actuaba como, diríamos, una figura en un determinado momento y la doctora explicaba qué era lo que estaba pasando. Eso me parece increíble. O sea, me parece un método exacto, que aparte respeta lo etnográfico de cada región, también como, y lo costumbrista, porque creo que también el problema es esto que usted planteaba, o sea, cómo hacer un mapeo a nivel, por ejemplo, latinoamericano, si en todos los estados y zonas es diferente instalado el fenómeno de maneras distintas, ¿no? De maneras diversas. Sí, exactamente. Entonces tendríamos que generar iniciativas muy de lo local porque nuevamente le damos más peso a esos modelos que vienen del extranjero, ¿no? Y hablo en general de América Latina, ¿no? Entonces, si viene la ONU, casi nos hincamos y le decimos, dinos lo que tenemos que hacer y no tiene que ser así, ¿no? Tiene que hacer un diálogo intercultural, decir, bueno, a ver, tú traes instrumentos Exacto. internacionales y el fenómeno en nuestros territorios se da de esta forma, ¿no? Si no hay ese diálogo intercultural entre esas políticas internacionales y las políticas locales, vamos o estamos en el fracaso cotidianamente. Sí, sí, claro, porque hay una cantidad de elementos culturales mismos que dejan de verse, ¿no verdad? La última pregunta que le quiero hacer, y no le robamos más tiempo, y le agradezco muchísimo nuevamente la entrevista, que es una maravilla, todo el conocimiento, es fascinante escucharlo y aprender, es antropológicamente, ¿usted cree que hay elementos que tengan que ver con esto de lo epistemológico, ¿no verdad? Y de lo histórico y de lo cultural histórico, que tengan que ver con nuestros pasados ritualistas? Porque nosotros somos todos descendientes de poblaciones indígenas, ¿no verdad? Puede haber conexiones, como por ejemplo, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, había muchísimas entregas de figuras femeninas para ritos, para una cantidad de fenómenos. ¿Cuánto hay de todo esto que hemos, no para apologizar, pero cuánto hay de todo esto que hemos heredado, ¿no verdad?, desde lo antropológico más arquetípico en Latinoamérica, que hace peso en el fenómeno del proxenetismo y lo caracteriza de manera muy específica, ¿no? También aquí en nuestro continente latinoamericano. Claro, pues es una pregunta que nos lleva a cuestionar, ¿no? Nuestra existencia como sociedad, como culturas. Yo soy como más de la tendencia estructuralista, ¿no? Y por ejemplo, Rita Laura Segato habla de estructuras elementales Sí, de la violencia, ¿no? La sí, estructura básica de la que nos habla es del mandato de violación, en donde dice que todos los hombres tenemos ese horizonte cultural que podemos apropiarnos del cuerpo de las mujeres de forma legítima o de forma violenta, ¿no? Por eso habla de la violación. A mí me sirvió mucho eso para identificar que también tenemos el mandato de prostitución, ¿no? Es decir, cómo también los hombres que pueden entender este sistema de género, ¿no? Este sistema de dominación masculina pueden desarrollar las habilidades para prostituir mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tiene algo que ver estas estructuras universales que nos llevan a entender cómo se construyó lo social y cómo nosotros somos producto de esas relaciones sociales e históricas y que por eso se explica la presencia no solo de proxenetas, sino también de violadores y de feminicidas, ¿no? En sí, algunas de claro. las pláticas que doy, ¿no? Es identificar, ¿no? De esta cultura, de estas culturas que tenemos, eh, ¿qué de esas culturas me han hecho a mí violento, ¿no? Y la pregunta que siempre me hago es, ¿qué de feminicida, qué de violador y qué de proxeneta tengo yo en mis relaciones con las otras personas? Creo que ese es el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer, ¿no? Y luego identificar, porque hay prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hace algunos días se hizo un debate por la venta de niñas, ¿no? La venta de niñas que es aprovechada para cuestiones de trata, ¿no?
Hay formas en cómo se ha ido construyendo el intercambio de mujeres, ¿no? En donde hay dos, básicamente, que es el pago de la novia y la dote de la novia, ¿no? Entonces, en cada una de nuestras culturas se da de forma diferente. Tendríamos que analizar. En el caso del el pago de la novia, es toda una serie de rituales vinculadas a pagar todo ese esfuerzo que han hecho las familias en la crianza de las mujeres y es como un Sí, agradecimiento, ¿no? A claro. esa cultura, pero por procesos de migración, sobre todo Estados Unidos, se ha monetarizado esta práctica cultural y entonces ya no se hacen los servicios que hacía la familia del novio, sino que se pagan estos servicios a la familia de la novia, ¿no? Entonces es como mucho más complejo entender todo esto. Lo que sí hacen los proxenetas es, tiene una frase que dice, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Llegan a una comunidad, entienden cómo es el intercambio de mujeres, por ejemplo, en Chiapas, un estado que de México, cuando llega un hombre de fuera, ¿no? Obviamente no tiene la familia ahí, ¿qué es lo que hace? Busca a un representante de la comunidad, aquí los llaman fiscales o mayordomos, ¿no? Entonces el fiscal o mayordomo, que es una autoridad tradicional, se convierte en el padre ritual de este hombre y así puede pedir la mano de una chica, ¿no? Entonces, obviamente estos hombres son también, además de psicólogos, son antropólogos porque van identificando el papel cultural de las relaciones y prácticas culturales, ¿no? Entonces eso les permite entrar y finalmente lo que no hace, lo que decía la ONU o las políticas estatales, los proxenetas son en la práctica, ¿no? O sea, en la práctica son psicólogos, en la práctica son abogados, en la práctica son antropólogos. Esa es la gran ventaja que tienen sobre nosotros. Que el sistema jurídico y punitivo, como usted excelentísimamente lo señalaba, es, o sea, es para sofisticarlos en realidad, porque aprenden de lo que la sociedad les sigue ofreciendo de alguna manera. Por O sea, supuesto. aumentan su carrera criminal y la mejoran de alguna forma, ¿no? O sea, yo creo claramente y coincido totalmente que el camino es la interpretación y la identificación de fortalecer los valores culturales en ese lugar, ¿no verdad? Como para poder hacer frente comunitariamente a este tipo de entrada de comportamientos o de modus operandi, me parece, ¿no? Sí, y no solo es establecer un diálogo intercultural, ahí por el 2003, 2011 hice una investigación en Chiapas, en los estados del sur del país de México, y descubrimos cómo también ellos sufren, ¿no? De esta violencia masculina que ejercieron, ¿no? A lo largo de los años y nos decían, ¿por qué vienen a dar capacitaciones solo sobre los derechos de las mujeres y no vienen con nosotros los hombres para identifiquemos qué es lo que hemos hecho mal contra las mujeres, ¿no? Entonces, lo que estos hombres decían, pues es que tienen que trabajar de forma integral con hombres y con mujeres para decir, pues, ¿qué estamos haciendo de mal? ¿Por qué la violencia se ha metido a nosotros, a nuestras comunidades y eso genera, ¿no? Es decir, hay que hacer investigación no solo de prostitución y proxenetismo, sino también identificar las relaciones de violencia en las mismas comunidades para en diálogo con ellos cambiar e identificar los cambios positivos, ¿no? Y que sean términos culturales justamente. Exactamente, porque también hay mucha resistencia en los cuerpos técnicos donde nosotros estamos en filas para poder trabajar con estos varones también. O sea, por ejemplo, a mí me sucede mucho que aquí hay muy poca gente, yo lo hago, pero hay muy poca gente que trabaja con varones que quieren dejar de ejercer la violencia. O sea, porque hay mucha resistencia también, que no deja de ser una resistencia a la violencia humana en general. Si yo quiero combatirla, tengo que trabajar también con el que quiere dejar de ejercerla. Exactamente. O sea que creo que, bueno, es un fenómeno a seguir investigando y a seguir trabajando. No le sacamos más tiempo, doctor. Le agradezco infinitamente esta entrevista. Va a dar vuelta por todo el mundo, seguramente con todos los suscriptores. La voy a compartir. Le agradezco muchísimo en el nombre de mi institución, del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay, por la entrevista que nos concedió. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir trabajando. La Claro que clave es sí. la investigación y el avance. Bendiciones para usted y estamos en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Un placer. Bye bye. Bye.